Números capítulo 33. Este capítulo nos describe lo que se les llama las jornadas del pueblo de Israel. Las escrituras refieren solo a algunos eventos en la Torá ocurridos durante estos 40 años en que Israel estuvo vagando por el desierto. Así es de que, aunque se describen todos los acontecimientos, no se describen todos estos acontecimientos que realmente ocurrieron durante todos estos años, solo algunos. En ese capítulo sí se nos describen las salidas y las entradas del pueblo. Así es de que esto es importante porque se nos describen los lugares en donde acamparon, donde estuvieron acampando. Y esto es lo que se denomina el diario de las jornadas de Israel. Dice verso 1: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Señor. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Esto es interesante y también impresionante la forma en cómo se nos describe en este pasaje, porque este es el motivo importante por el que posteriormente se estableció el mandamiento para conmemorar la Pascua, con el propósito de recordar este día precisamente como un día de libertad, de liberación. Una libertad que en su momento fue física, por cuanto que Israel fue liberado de la esclavitud, por supuesto, una libertad que se vivió en lo físico, y posteriormente esta libertad tendría, por supuesto, implicaciones espirituales importantísimas que conectarían este día con este día en que comenzaron las jornadas, justo el día que comenzaron las jornadas, el día de la Pascua, con el tiempo a través del sacrificio de Yeshua, del Hijo de Dios. El pueblo del Señor ya libre, ya hasta este momento, de la cruz, de las opresiones del faraón, del príncipe de este mundo. ¿Se dan cuenta? Es un aspecto de analogía que podemos ver y entender acerca de la forma en que nosotros podemos comprender esta libertad. La libertad que vivió Israel ya en Egipto, tal cual, pero que en su momento los profetas estarían anunciando que se viviría una libertad de una forma diferente. Por eso dijo Jeremías: no se dirá más viva el Señor que liberó a Israel de Egipto, sino viva el Señor que congrega a Israel de las naciones del norte, del sur, del este, del oeste, etc. Es decir, un aspecto que conmemora, por supuesto, la cruz. Lo que está diciendo el profeta es que lo que se recordaría a partir del sacrificio de Jesucristo es precisamente el momento del sacrificio del Cordero de Dios. Ya no el sacrificio del Corderito allá en Egipto, sino el sacrificio del Cordero de Dios, que es lo que nos da libertad a todos aquellos, una libertad en el Espíritu, para vivir en el Espíritu, con todas sus consecuencias de las que habla el apóstol Pablo en sus cartas y en la carta de los Hechos, etc. Así es de que, bueno, dice el verso 4, mientras se enterraban, fíjense bien cómo lo describe, dice: mientras se enterraban los egipcios a los que el Señor había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho el Señor juicios contra sus dioses. Impresionante, impresionante, porque esta escena, en esta escena recordemos que cada una de las plagas que ocurrieron en Egipto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué destruyó? Destruyó, por supuesto,
todas las deidades que veneraban los egipcios, las principales deidades que veneraban los egipcios. Y así es de que resulta muy importante el hecho de que justo en el momento en que los egipcios estaban enterrando a todos sus muertos, como dice la escritura, que eran los primogénitos de la nación de Egipto, en realidad fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Los israelitas justo en ese momento estaban saliendo de Egipto con mano poderosa. Y como si el Padre, recuerden que Israel, ¿qué es para Dios? Su primogénito. Recordemos cómo fue que Moisés le dijo a Faraón, dice el Señor que dejes ir a su primogénito. Entonces es impresionante porque justo en el momento que los egipcios estaban enterrando a sus primogénitos, Israel, como primogénito de Dios, estaba saliendo en libertad, triunfante, dice con mano poderosa, como si una escena, como si el Padre, como si Dios mismo, como el Padre, estuviera llevando de la mano a su primogénito, Israel, y encima de ello, todas las principales deidades de Egipto totalmente destruidas. Una escena impresionante que sirve precisamente de parámetro para lo que vamos a ver al final de este capítulo. Pongan atención en esto. ¿Cómo puedes tú visualizar esta escena? A un padre llevando a su hijo primogénito, triunfante, saliendo de una esclavitud, liberándolo. Así de que vamos a poner atención porque está interesante. Dice verso 5, salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot, y salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron a Pihahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días en camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron de Dovka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Aquí en el Sinaí Israel llegó, y estamos hablando de que entre el viaje y la estancia en Sinaí, que estuvieron ahí permaneciendo por un tiempo, fue aproximadamente un año, y la mayor parte de este tiempo el pueblo estuvo recibiendo la ley del Señor. Recordemos que Moisés estuvo recibiendo los mandamientos en todo este tiempo, una vez que llegaron al Sinaí. Dice el verso 16, y salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Esta salida fue el inicio de un viaje que duraría aproximadamente 38 años. Y bueno, no porque la distancia para la tierra prometida fuera demasiado larga. Recordemos que esto tuvo que ver, Dios tuvo que estar peregrinando a Israel durante todos estos años por causa de la generación incrédula, ¿se acuerdan? Que no pasarían al Jordán, porque el Señor estableció como castigo que ellos no pasarían, esa generación tendría que morir en el desierto antes de que Israel pudiera entrar a la tierra prometida. Dice el verso 17, salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Haserot. Salieron en Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Jarada. Salieron en Jarada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat.
Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejaacán. Salieron de Benejaacán y acamparon en el monte de Gidgath. Salieron del monte de Gidgath y acamparon en Gotbata. Salieron de Gotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Ezion-Geber. Salieron de Ezion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Aquí es el punto, aquí es donde debemos recordar que fue este lugar donde se rebelaron los israelitas por causa de aquella incredulidad. Recordemos que en este lugar fue cuando Moisés envió a los 12 espías y regresando, 10 de esos 12 desalentaron al pueblo, desacreditando aquella tierra, hablando de los gigantes, hablando de que era imposible que los pudieran derrotar, generando incredulidad en todo el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Bueno, primeramente el castigo. Estarían 40 años vagando por el desierto, no entrarían a la tierra prometida. Pero aparte, en ese momento, el Señor emitió un decreto para esos 10 espías. Esos 10 espías murieron fulminantemente de una plaga en ese momento, con excepción de 2 espías. Estos 2 espías fueron Caleb y ¿quién más? Josué. Exactamente, están poniendo atención. Josué y Caleb. Estos 2 hombres, obviamente, recordemos que este hombre, Josué, sería el que comandaría posteriormente de Moisés a Israel. Y en el caso de Caleb también, por supuesto, ellos 2 recibieron una promesa. En aquel momento el Señor les dijo que ellos heredarían la tierra allá en la tierra prometida. Una heredad. Y dice el verso 37, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Jor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Jor, conforme al dicho del Señor, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Jor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Jor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Jebarim, en la frontera de Moab. Y salieron de Jebarim y acamparon en Dibon-Gad. Salieron de Dibon-Gad y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en el monte de Abarim, adelante de Nebo. Y salieron del monte Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Este es el lugar que escogieron las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, de acuerdo a lo que estudiamos en el capítulo anterior, para quedarse por ser una buena tierra para el ganado. Recuerden cómo fue que ellos dijeron, no queremos heredad allá en la tierra prometida, sino queremos quedarnos de este lado. Y bueno, Moisés finalmente accedió con tal de que ellos fueran a la guerra y ayudaran a los israelitas a conquistar la tierra, para no generar desánimo en las demás tribus. Dice el verso 49, finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Se describen más de 30 nombres propios de lugares a los que llegó Israel para acampar. Y aunque durante todos esos años Israel tuvo mucha actividad, en realidad no tendrían
como que un progreso hacia la tierra prometida hasta que moría toda aquella generación. Tendrían que haber esperado todos esos años. Dice el verso 50. Habló el Señor a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis, fíjate aquí el mandamiento, vamos a poner atención, echaréis de delante de vosotras a todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra. Una vez más, y todas las imágenes, sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Bueno, podemos ver aquí que a la salida de Egipto, como leímos al principio de este capítulo, aquella nación fue totalmente destruida y junto con la nación que fue destruida también los ídolos, ¿no? Los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, tal como se describe aquí, es que les está ordenando el Señor. Toda aquella destrucción la hizo Dios, el Dios de Israel, el Padre. Y ahora lo que está haciendo Dios es decirle al Hijo, lo que tú viste que yo hice allá, tú vas a hacer aquí. Es una enseñanza impresionante. Dice, porque toda aquella destrucción que hizo el Dios de Israel, ahora le tocaba a los propios israelitas hacer todo lo que vieron al Padre en Egipto. Pero ahora en la tierra de Canaán, en la tierra que tomarían en posesión, la tierra prometida, en donde igualmente tenían que destruir a los ídolos de piedra, las imágenes de fundición, y así como todos los lugares destinados, los lugares altos, para la adoración de aquellas deidades. De manera que Israel tendría el propósito de derrotar a los moradores de la tierra de Canaán, no solo militarmente hablando, sino espiritualmente también. Una derrota en todos los sentidos. Entonces, el propósito fue que Israel borrara los restos de toda cultura idólatra de aquellas naciones. Se ha documentado, hay mucha información documentada relacionada con la práctica de adoración de aquellos pueblos cananeos, y se ha comprobado que eran prácticas corruptas y demoníacas. Recordemos que uno de los aspectos de práctica en la adoración de estos, o los cultos paganos de estas naciones, tiene que ver con sexo, con prostitución, etcétera, totalmente todo corrompido, y el juicio a esas naciones sería ejercido por Dios, pero en esta ocasión a través de la nación de Israel. ¿Sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, lo importante que resulta este pasaje, porque vemos cómo es que empieza recordando lo que sucedió con la destrucción de la nación y también de sus ídolos de Egipto. Y aquí el mandamiento literal es: vas a hacer lo mismo que yo hice en Egipto. Dice el verso 54, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Aquí el mandamiento del Señor pues implicó justicia y equidad. Sería absurdo que se hubiese dado la misma porción de tierra para tribus que eran mayores, que eran más grandes que otras pequeñas. No tendría sentido. Estamos hablando de un aspecto equitativo. Y bueno, sin embargo, vamos a ver que para este caso de los israelitas, el problema fue que no cumplieron fielmente con la instrucción de Dios
respecto a los moradores de Canaán. Entonces ellos recibirían el juicio que estaba destinado para aquellos moradores. Dice el verso 55, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Terrible. Esto está terrible porque efectivamente Israel no obedeció la instrucción de Dios, sino que permitieron que permanecieran en la tierra los moradores y permanecieron con todo y sus prácticas, por supuesto, con sus prácticas paganas. A eso se refiere a todo aquello que verían los ojos de los israelitas como aguijones en sus ojos. Y ellos permitieron que vivían los moradores en esa tierra con todas sus prácticas paganas, y en términos espirituales, por supuesto que tiene implicaciones en las vidas de las personas. En este caso, el principio del mal que les vendría a Israel nació de la desobediencia, de una actitud de desobediencia y rebelión. Una vez más, dos actitudes que nacen de la corrupción en el espíritu de las personas. Cuando las personas son rebeldes, tienden a desobedecer, tienden a reaccionar de forma equivocada. Esto fue justo lo que sucedió con el rey Saúl, si ustedes recuerdan, quien recibió el mismo mandamiento de Dios para destruir a los de Amalek. Sin embargo, Saúl no obedeció a Dios, sino que él quiso imponer su propio criterio, quiso imponer su propia justicia. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 15, verso 1, y lo que yo quiero es que me acompañen a analizar y a hacer una comparación relacionada con este aspecto, la actitud que en un momento dado nos puede perjudicar, una actitud de desobediencia, pero hasta qué punto en un momento dado puede perjudicar a la persona. Y en su caso, lo más importante, ¿qué es lo que representan esas actitudes para Dios? Dice verso 1, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Aquí es un mandamiento, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, inclusive a los animales. Si ponemos atención en este pasaje y recordamos lo que analizamos en el capítulo 31 del libro de Números acerca de la venganza de Dios, la venganza que Dios ordenó para destruir a los madianitas, ¿recuerdas? Sí, en aquella ocasión comprendimos las razones espirituales impresionantes por las que Dios ordena este tipo de destrucción de pueblos. Y entendimos que la corrupción de dichas poblaciones iba mucho más allá de una corrupción en la carne, sino en la propia semilla de las generaciones de esos pueblos, y por lo tanto una corrupción a nivel espiritual, que prevalecería, por supuesto, hasta el fin de los tiempos, por ser una corrupción espiritual que se transmite. Continúa el verso 10, dice, vino palabra del Señor a Samuel, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que el Señor ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido al Señor y fui a la misión del Señor, al que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Aquí de inmediato Samuel le dio una respuesta al rey que expuso con mucha claridad lo que representa las ofrendas y holocaustos que pretendía hacer el rey en honor a Dios. Existiendo de por medio, ¿qué? Pues la desobediencia a la voluntad del Señor. Existiendo de por medio su propia voluntad, su propia justicia, ¿sí? De acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, lo que hemos aprendido acerca de que hoy en día, que por supuesto ya no hay sacrificios, no hay ofrendas, ¿qué es lo que le ofrecemos a Dios? Nuestros cuerpos vivos, nuestros cuerpos en ofrenda, en sacrificio vivo, dice Pablo. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando habla de esto Pablo, implica un culto de adoración en obediencia plena, total, literalmente de obediencia. Es lo mismo. De nada sirve que tú digas que amas a Dios, que le adoras, que eres fiel, cuando realmente en tus propios actos, en lo que haces, en las decisiones que tomas, no le obedeces. No eres justo, no eres obediente con las leyes, no eres equitativo, en fin, no amas a tu prójimo, siempre andas buscando sacar provecho de todo. Por ejemplo, no hay gente que dice que cree en Dios, sí, pero vive por la vida igual que un gentil, no hay diferencia. Busca cumplir sus objetivos, no importa por encima de quién. Y eso es terrible. Eso es terrible porque al final de cuentas lo que estamos viendo pues es que es una persona que dice ser creyente, pero que en realidad no lo es. No le cree al Señor, no es obediente. Así es de que lo que nosotros vemos aquí es efectivamente lo que representa realmente la desobediencia como una rebeldía para el Señor. Y sigue diciendo, siga de lo que dice el profeta, verso 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Wow, terrible. Como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios, la desobediencia es literalmente una rebelión
por cuanto ya se ha dado un mandamiento, tú ya sabes lo que tienes que hacer. La Torah ya te instruyó, tú ya lo leíste, sin embargo, prevalece tu propio criterio, tu propia voluntad, y eso es idolatría. Impresionante. Pero ¿por qué dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué implica la adivinación? La adivinación tiene que ver precisamente con un aspecto espiritual por el que tú buscas en un momento dado un conocimiento que no te ha sido revelado por el Señor. Aquí lo que está buscando Saúl, a través de su propio criterio y mediante la desobediencia al Señor, era recibir un reconocimiento por parte de Dios que no le había prometido, no de esa manera. Simplemente le dio un mandamiento para cumplirlo y se acabó. Pero lo que estaba esperando era algo más, era un reconocimiento el rey. Y dice el verso 23, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Aquí la idolatría, como la religión, son una actitud, y aquí el profeta puso a nivel de idolatría la obstinación, la terquedad, la necedad, el insistir en hacer lo que el hombre quiere hacer por su propia voluntad. Sabes qué es lo que tienes que hacer, pero eres necio e insistes en hacer lo que no deberías hacer. Y bueno, el problema es de que la gente, con tal de justificar en ocasiones las actitudes, sus propias actitudes, su propia rebelión, ¿qué es lo que hacen? Con tal de justificarse a sí mismos, lo que hacen es llegan incluso al grado terrible de querer acomodar la escritura a sus propias ideas, queriendo entender de una forma que no deberían de entender de determinados pasajes de la escritura, todo solo para justificar finalmente lo que quieren realmente hacer. Eso es idolatría. Así mismo. Y piensa la gente hoy en día que no, pues yo no soy idólatra. ¿Seguro que no eres idólatra? Yo creo que en todos, en algún grado, hemos pecado de idolatría. O continuamos pecando de idolatría. Lo que pasa es que no lo queremos ver de esa manera. No significa que aquí tengas la imagen. Eso sería el grado más burdo, más absurdo, más... No. No. Dios juzga este pecado de idolatría a su propio pueblo, a los creyentes. Pablo dijo, ¿por qué de juzgar a los de afuera? Eso a ellos Dios los juzgará. Nosotros juzgamos a los que se dicen ser hermanos. Hay personas que lamentablemente no avanzan en este proceso y es necesario avanzar. Es necesario que en un momento dado se apoyen o les apoyemos cuando es posible, por supuesto, en avanzar en este proceso, porque es algo que se tiene muy arraigado, porque es parte de la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana, querer hacer lo que quiere hacer y no hacer lo que dice el Señor. Así es de que, de acuerdo a las propias palabras del profeta Samuel que estamos leyendo aquí, recibió el mensaje de Dios, pone a nivel de idolatría todo aquello que en un momento dado leemos en los evangelios acerca de las cosas que Yeshua reprobó de parte de la religión judía en aquel entonces como hoy. Y no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Tú podrás decir, no, yo no estoy en la religión católica, no estoy en la religión judía, no estoy en la religión de las raíces hebreas. No, pero continúas lamentablemente teniendo la actitud de religiosidad. ¿Por qué?
Porque antes de ponerle atención y creerle a Dios y obedecerle a Dios, estás poniendo atención al líder, a lo que dice el hermanito o la hermanita, a lo que dice, o sea, y haces lo que dicen uno y otro. Pero tú no tienes una convicción propia, y eso es religión y eso es idolatría. Dice el verso 23, continuamos ahí, dice en 1 Samuel 15, verso 23, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos cuál es la consecuencia de la desobediencia. De la misma manera en que se los advirtió el Señor, lo que había anunciado que haría con aquellos cananeos que tendrían que ser echados, si no obedecía a Israel, ¿qué es lo que dijo el Señor? El destino que era para ellos lo tendrán ustedes. Ustedes van a padecer este juicio. Es lo mismo, exactamente lo mismo que está sucediendo, que sucede aquí. Nosotros en un momento dado vamos a padecer las consecuencias de esta desobediencia. Dice el verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Terrible. Sufrió las consecuencias de la desobediencia. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó, literalmente. El manto representa, ¿qué representa el manto? La santidad, ¿sí? Los mandamientos, el manto de oración, el manto que tenía en este caso el profeta, y en este caso vemos que la simbología, lo que implica en el pasaje, es que se estaba en ese momento rasgando el reino que se le había dado a este rey. Dice el verso 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y bueno, este prójimo sería David, por supuesto. Así es de que imagínense lo terrible. Y dice el verso 56 del número 33. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Aquí está la advertencia. Ustedes van a sufrir las consecuencias, las mismas, que estoy anunciando para ellos, si es que no lo hacen. Esta advertencia de parte de Dios implica que si los israelitas no echaban a los moradores de Canaán, eventualmente Israel sufriría el juicio que deberían de sufrir los cananeos, por supuesto, ya que al decir, además haré con vosotros como yo pensé hacerles a ellos, esto significó que Dios mismo haría juicio a los israelitas, a su propio pueblo. Y la razón es simple. La idolatría como práctica en una comunidad termina finalmente por influir en las personas. El haberlos dejado a los cananeos en la tierra de Israel finalmente influyó en la vida de los israelitas. Y lo más lamentable es que efectivamente, a pesar de esta advertencia de parte de Dios, los israelitas no expulsaron completamente a los cananeos. Y a pesar de que Israel efectivamente poseyó la tierra de Canaán, lamentablemente la corrupción de las prácticas idólatras de los pueblos que continuaban en la tierra prometida, pues terminaron por contaminar a los israelitas. Hasta que finalmente la profecía anunciada por el Señor se cumplió e Israel fue llevado al exilio, efectivamente. Porque dijo Dios, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Lo que Dios espera de su pueblo es que cumplamos su voluntad en nuestras vidas de una manera efectiva
Y para ello es necesario que quienes se consideran hijos, ¿sí?, pues hagan lo que conocen que hizo el Padre. Y en su caso la erradicación de la idolatría. Pero para eso tienes que entender en su concepto completo lo que realmente es idolatría. Porque si estás pensando que tú no tienes idolatría cuando realmente estás en ella, pues bueno, no vas a poder erradicarla de tu vida. Hay que ser honestos, hay que quitarnos cualquier tipo de prejuicio e incluso llegar al grado, como dije hace un momento, hay que partir del hecho casi seguro de que en algún momento de nuestra vida hemos estado en el pecado de idolatría y quizás continuamos de repente haciéndolo por causa de la actitud que tenemos. Pero necesitamos reconocerlo para poder erradicarlo. Si tú lo evades, no lo vas a poder erradicar de tu vida. Eso va a ser imposible. Así es que resulta necesario que el creyente aprenda a discernir las diversas formas en que la idolatría, como forma perversa de adoración, ha evolucionado a través del tiempo y ha logrado penetrar en las comunidades de los creyentes, muchas veces sin que los creyentes se percaten de esta situación. Así es de que el Señor tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia de nosotros y fortalezca nuestra fe para no pecar por desobediencia. La actitud para que en un momento, la actitud que para Dios representa rebelión y que es como un pecado de adivinación, y en su caso el Señor nos libre de ser obstinados, necios, pensando que en nuestro propio arbitrio, en nuestra propia sabiduría, ¿sí?, decidiremos bien. Porque la obstinación es precisamente para Dios como idolatría y como ídolos. Más si realmente queremos agradar al Señor, seamos sencillos y seamos obedientes, de forma simple. Pero no pensemos que podemos o que somos capaces de hacer mejor las cosas que como Dios las ordena. Eso jamás va a poder ser así. ¿Ok? Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permites terminar este día de reposo en reflexión a tu palabra. Gracias, Padre, por este ejemplo que nos estás dando acerca de tu pueblo, que fue de aquí para allá, Señor, y el objetivo principal era llegar a la tierra prometida, y allí en la tierra prometida, a final de cuentas, no echar completamente a los moradores que había allí, siendo para ellos pues una aflicción, Padre. Y nosotros así estamos, Señor, en camino para la tierra prometida, y aún, Señor, seguimos llevando nuestras cosas que nos estorban, Señor, nuestra carne principalmente, nosotros mismos nos estorbamos, Señor, para llegar a tu tierra prometida, Padre. Perdónanos, mi Dios, y permítenos, mi Dios, quitarnos, ser radicales, Señor, quitarnos esta carnalidad que aún nos estorba delante de ti, Padre, porque siempre está antes el yo, el anteponernos, el orgullo, el ego, Señor, que nos impide, Padre, crecer, nos impide acercarnos a ti, mi Dios. Permítenos darnos cuenta, Señor, permítenos, Señor, que nuestro examinar, nuestro corazón esté delante de ti para que tú redargullas y que podamos nosotros corregirnos, mi Dios, y ser aceptos delante de ti, para así ser dignos de presentarnos ante tu trono, Padre, y haber llegado con esa actitud de obedecer tus mandamientos y de haber sido trabajados en nuestro espíritu, aún así en nuestra carne, Padre eterno, porque también, Señor, las enfermedades, las pruebas, las tribulaciones, todo eso es para nuestro crecimiento, mi Dios. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nosotros, Padre, y que permitas que todo tu pueblo Israel
nos deshagamos, Señor, nos deshagamos de la idolatría, principalmente de nosotros mismos, de ese ego, de esa carne, Padre eterno, y que podamos agradarte. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.